Hola, os voy a hablar de la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Bueno, muchas veces lo que nos interesa no es la presión total del fluido, sino cuánto más de presión hay sobre la atmosférica. Os pongo un ejemplo. Cuando vosotros vais a llenar el neumático del coche, lo que os interesa no es cuánta presión total hay dentro, porque ah, aunque esté, por ejemplo, cuando está completamente deshinchado, eso es porque dentro no es que no haya nada de aire, lo que hay es aire a la misma presión de la presión atmosférica. Entonces la fuerza sobre la goma, la presión ejerce la misma por fuera que por dentro y no hay fuerza neta y la goma está como blandita, no sujeta a nada, no tiene tensión. No obstante, cuando le metéis mucho aire y tenéis una presión, aparte de la atmosférica, una cierta presión más, por fuera tiene la atmosférica, por dentro tiene más presión y esto se hincha y se queda duro, la goma lo sujeta, pero ahora está resistente, ¿vale? Entonces lo que nos interesa es cuánta presión extra hemos puesto por encima de la atmosférica, y eso es lo que se llama presión manométrica. Entonces la presión manométrica es la presión total menos el valor de la atmosférica, ¿vale? ¿Cuánto por encima de la atmosférica estamos? Es lo mismo en un globo o es lo mismo de la presión de lo que llamáis la tensión, lo que llamamos la tensión arterial, que es la presión de la sangre, también lo que se mide es la presión manométrica. Muy bien. Entonces, y la relación entre ambas es esta. También una vez tenéis la manométrica, pues podéis sacar la absoluta simplemente sumándole la atmosférica. Vale, esto es manométrica y absoluta, la relación que hay entre ambas. La absoluta nunca puede ser negativa porque es la fuerza que ejerce el fluido, ya veremos cuál es su origen, bueno, ya lo hemos visto antes. Y la manométrica puede ser negativa. Si dentro tenemos menos de la presión atmosférica, pues la manométrica será negativa. Hemos hecho un poco de vacío, ¿vale? ¿Cuánto de negativa puede ser? Pues hasta menos P sub 0. Si esta es 0, pues la manométrica vale menos P sub 0. Ese es el vacío más gordo que podéis hacer. Muy bien. ¿Cómo se mide la presión manométrica? Medida de la presión. A lo mejor manométrica. A lo mejor la habéis visto en alguna consulta médica para medirla, o habéis visto en algún otro sitio una columna de mercurio. Bueno, esa es una manera de medir presiones con la diferencia de alturas en el mercurio. Vamos a verlo con lo que se llama el manómetro en U, en forma de U, que es un tubo en forma de U, por ejemplo, así. Me pinta muy mal, perdón, así. Y aquí hay un fluido que normalmente es mercurio, pero podría ser otro fluido. Y aquí ponemos lo que queremos medir su presión, por ejemplo, un globo hinchado, lo que sea, a una presión P, vamos a llamarla. ¿Vale? El globo hace presión sobre el fluido y el fluido se desplaza por aquí y sube hasta una cierta altura. Vamos a suponer que es mercurio y ¿cómo medimos P? Bueno, pues la manera es la siguiente. La presión P es la misma que la hace aquí sobre el líquido, entonces va a ser más o menos la presión en ese punto que vamos a llamar un punto A, sobre la superficie libre, ¿vale? Del mercurio, en esa rama. Por otro lado, como el mercurio, si esperamos un momento, está en equilibrio, a alturas iguales, tenemos presiones iguales en un fluido en equilibrio, porque la presión solo depende de la profundidad, de la altura, pues aquí tenemos a un punto B, a esta misma altura que A, y esta es la misma presión entonces, ¿vale? Por equilibrio.
y por estar a la misma altura. Muy bien. Y luego aquí en este manómetro está abierto a la atmósfera, aquí tenemos la presión atmosférica. Así que aquí en un punto C tenemos la presión atmosférica. Muy bien. ¿Cómo podemos medir, dar un valor para esta presión P? Pues sin más que tener graduado aquí esta rama en centímetros o lo que sea, o milímetros, y entonces podemos medir esta altura. Cuanta más presión haya aquí, ya lo veis, más va a subir el mercurio y más va a marcar en altura. Entonces podemos relacionar esta presión con esta altura. ¿Cómo? Pues ved aquí en el punto B, que al final es P, es la misma presión que en P. En el punto B, si yo miro por este lado de la izquierda, tengo, ¿qué presión tengo? La atmosférica, P0, más la densidad del fluido, ρ del mercurio, por G, por esta altura, H, medidas desde aquí hasta abajo, hasta el punto de diferencia con la otra rama. Entonces la diferencia de altura entre las dos ramas me va a dar la presión. Si yo conozco la presión atmosférica, que vale 1 por 10 a la 5 a pascales, y mido H, conozco G y conozco la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico, me parece, más o menos. Pues podéis medir, esto es la presión del globo. ¿Veis? Entonces, con diferencia de alturas entre las dos ramas, se puede medir presiones, ¿vale? En realidad estoy midiendo la presión manométrica del globo, porque me la tienen que dar. ¿Veis? Si queréis la presión manométrica del globo, que es P menos P0, pues justo eso me da ρ del mercurio por G por H. En realidad con la H estoy midiendo la presión manométrica. Por ejemplo, si medimos H y son 10 centímetros, ¿cuál es la presión manométrica de ese globo? Pues muy fácil, presión manométrica es ρ del mercurio por G por H, mercurio 13.600, por G 9,8, por H 10 centímetros, o sea 0,10 metros, y eso vale aproximadamente 1,33 por 10 a la 4 pascales, ¿vale? Eso sería una medida de la presión si la altura fueran 10 centímetros. Otra manera de dar las presiones, por tanto, como el manómetro de mercurio se usa mucho, el mercurio se usa mucho como líquido para medir presiones, porque la densidad alta hace que las alturas sean pequeñas y puedas tener un aparato pequeñito, pues a veces se da directamente la presión en los centímetros o incluso en los milímetros de mercurio, ¿vale? Dicen, ¿qué presión tienes? De la sangre. De hecho, te dicen, tengo 12,8. Eso, que los médicos nunca dicen las unidades que son, significa que tienes de máxima 12 centímetros de mercurio, a veces dicen 120/80. Entonces se refiere a 120 milímetros de mercurio de máxima y 80 milímetros de mercurio de mínima. Aquí serían centímetros de mercurio y centímetros de mercurio. ¿Cómo pasamos una presión dada en centímetros o en milímetros de mercurio a pascales? Pues así, metemos aquí la altura correspondiente, pero en unidades del sistema internacional, en metros, multiplicamos por G por la densidad del mercurio y eso nos da los pascales. Por ejemplo, 1 milímetro de mercurio, ¿a qué presión corresponde? Pues corresponde a una presión de ρ del mercurio por G por H, esto es 13.600, esto es 9,8 y 1 milímetro es 0,01 metros y esto pues te da 1,33 por 10 a la 3 pascales. Esta es la correspondencia entre el milímetro de mercurio y los pascales.
si no me equivoca. No, sí me he equivocado, porque un milímetro, esto es un centímetro, perdona. Un milímetro es 0,01 y entonces esto es así, ahora está correcto. Y podemos poner 133 pascales. Esta es la relación correcta entre el milímetro de mercurio y el pascal.